A Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Y hemos visto hasta ahora algunas de las excusas que Moisés ha puesto delante de Dios para no hacer lo que Dios le había dicho. En el último domingo, el domingo pasado, vimos como una de las cosas que Dios le dice a Moisés es que le va a mostrar su poder. Lo vemos en el capítulo 4, le va a mostrar su poder para ir a Egipto con tres cosas muy claras, con tres señales muy claras. La primera es, pero no sé con quién va. Vale, pues entonces, pues adelante. Gracias. Y hemos visto que Moisés da, el Señor le da tres señales a Moisés: la culebra, la mano que se pone leprosa y después se sana, y el agua del río que se va a convertir en sangre. Esas son las tres señales que vimos la semana pasada que Dios le da a Moisés para que vaya a Israel. Sin embargo, después de todas las cuestiones, de todas las excusas que Moisés está poniendo, ahora presenta una cuarta excusa. Ha puesto ya tres excusas, Dios le ha respondido en las tres excusas y presenta ahora una cuarta excusa que la vemos en los versículos 10 al 12. Y dice, versículo 10 al 12 del capítulo 4 de Éxodo, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esta cuarta excusa que Moisés presenta es la excusa muy típica, por cierto, de mucha gente, es: no sé hablar. No sé hablar. ¿Cuántas veces me habéis encontrado yo con esta palabra? No, ¿quieres dar tu testimonio? Es que no sé hablar. Es que me corto. ¿Quieres orar en voz alta? Es que me da corte porque no tengo facilidad de palabra. ¿Quieres presidir? No, yo no estoy preparado porque no sé hablar. ¿Cuántas veces me habré escuchado en algunos casos muy ciertos? Hay que reconocer que hay gente que se pone temblando, le sudan las manos cuando van a hablar en público. Esta mañana teníamos un hermano que se salió el hermano que estaba presidiendo, lo sacó para la Santa Cena y estaba temblando, salió para orar por el pan, salió con la mujer para orar también por la mujer por el vino, y estaba temblando. Entonces, es verdad que hay personas que por su temperamento, por su carácter, pues no están acostumbrados a hablar en público y se ponen les da un patatú en el corazón. Es verdad, pero en muchas ocasiones lo que hay detrás de todo ello es una excusa para no hacer algo determinado, algo que uno puede hacer, pero que es más fácil no hacerlo, o pensar que otros lo pueden hacer. Aquí Moisés está diciéndole: yo no sé hablar. Es lo que le está diciendo. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En la Biblia al día se parafrasea este versículo de la siguiente manera. Dice: Señor, yo no sé hablar, nunca he sido un buen orador, ni lo soy ahora después de hablarme tú, porque soy tartamudo. Moisés está diciéndole al Señor: voy a hacer el ridículo. Es lo que le está diciendo Moisés al Señor: Señor, voy a hacer el ridículo y se van a reír de mí. Se van a reír porque no sé hablar, porque soy tardo de lengua, porque no tengo capacidad, porque no hablo bien, porque no soy un buen orador. Déjame decirte una cosa en esta tarde que yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. No todos somos Felipe González. Algunos de los más jóvenes quizás no sepan ni siquiera quién es Felipe González, pero fue presidente del gobierno. La memoria histórica enseguida acabamos con ella. Pasa una generación y ya no sabemos quién es Adolfo Suárez, no sabemos quién es Santiago Carrillo, no sabemos quién es Kennedy. O sea, es interesante, ¿no? Felipe González fue presidente del gobierno
durante 14 años, creo recordar, el presidente del Partido Socialista, elegido durante 14 años por el pueblo español. ¿Se podrá o no se podrá estar de acuerdo con Felipe González? En la iglesia pasa igual que en la calle, hay diversas tendencias, hay gente que son socialistas, hay gente que son de derecha, hay gente que son de extrema izquierda en la iglesia, también hay en la iglesia gente que son de extrema derecha. En las ideas políticas, la persona también puede, cualquier creyente como cualquier persona, puede tener sus ideas políticas, ¿no? Pero una cosa que no se podrá nunca negar, creo, de Felipe González, aunque ya está muy mayor el hombre, una cosa que no se puede negar es que hablaba muy bien. Era un buen orador. O sea, una de las cosas que cautivaba cuando tú escuchabas un meeting de Felipe González, o cuando salía en la tele, o cuando te decía una entrevista, es que hablaba muy bien, las cosas como son. De hecho, creo que alguna vez he contado que una de las cosas que contó Zapatero es que una vez Zapatero fue a escuchar un meeting de Felipe González, creo que eso fue en su ciudad, en la ciudad de Zapatero, y estaba escuchando allí, creo que fue una plaza de toros, estaba escuchando a Felipe González, y aquel día escuchando a Felipe González decidió meterse en política. Zapatero, aquí le decía a Zapatero que después iba a ser presidente también del gobierno, pero fue escuchando a Felipe González cuando él decidió también meterse en política. No todos somos Felipe González, no todos somos Carlos Spurgeon. Yo no jamás he escuchado hablar a Carlos Spurgeon simplemente porque Carlos Spurgeon ya falleció en el siglo XIX. Pero lo que cuentan, la gente que cuenta y los libros que tenemos, a Carlos Spurgeon se le decía el príncipe de los predicadores. Tenía una facilidad de palabra tremenda, hablaba muy bien, además según cuentan muchos de sus biógrafos, tenía un léxico, una voz que cautivaba y tenía un inglés que todo el mundo podía entender perfectamente. Y era un hombre que el Señor lo usó de una forma tremenda. En su momento fue la iglesia más grande que había en el mundo, con 6.000 personas que se juntaban en la iglesia metropolitana de Londres. Y para muchos es si no el más, uno de los grandes predicadores que ha tenido la iglesia de Sion. Pero no todo el mundo puede ser Carlos Spurgeon, ni mucho menos, y tener esa facilidad para hablar, para predicar. No todo el mundo puede ser Apolos. Y no estoy hablando de la belleza, estoy hablando del Apolo que aparece en la Biblia. El Apolo que hablaba, que tenía una capacidad de hablar, que hablaba del Señor, que era muy elocuente. Y lo cogen en un matrimonio, Aquila y Priscila, porque ven que tenía un potencial tremendo para hablar, con denuedo, tenía una capacidad, una elocuencia fuera de lo normal. Y Aquila y Priscila lo llaman aparte y le enseñan verdaderamente el camino de Dios, el camino de la redención. Y a partir de ese momento Apolo se convierte en un gran predicador. Hermanos, no todo el mundo tenemos la elocuencia de estos hombres o de tantos otros, no tenemos la capacidad oratoria para hablar. Algunas veces pensamos que uno de los grandes oradores, de los grandes predicadores que ha tenido la Iglesia es el apóstol Pablo. Y podemos decir que efectivamente el apóstol Pablo fue un hombre muy usado por el Señor, fue un hombre que todos sabemos que abarcó varias áreas, la enseñanza, el pastorado, las misiones, la escritura, la consejería, el trabajar con gente, etcétera, etcétera. Y a veces pensamos que tenía una facilidad tremenda para la predicación. Pero déjame decirte que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el apóstol Pablo fuese muy elocuente. Mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 2, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fijaros que el apóstol Pablo está
recordándoles a la iglesia en Corinto, iglesia que él ayudó a fundar, está recordándole cuando estuvo con ellos. Estuvo recordando su trabajo con ellos, su ministerio con ellos, y les está diciendo, cuando yo fui a vosotros, el tiempo, los meses que yo me llevé allí con vosotros, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En la iglesia, en Corinto, como en otras ciudades, se le da mucha importancia a la elocuencia. De hecho, había asignatura, hasta hace relativamente poco, estoy hablando del siglo XVI, hasta hace relativamente poco, en las universidades se daban clases de oratoria. Se daban clases de oratoria. La oratoria era muy importante. Los filósofos griegos daban clases también de oratoria. Los romanos daban clases de oratoria también, de elocuencia, de el saber dar un discurso público a su audiencia, a la gente. El apóstol Pablo está diciendo allí en la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, donde se le da mucha importancia a esto, le está diciendo, no fui con a vosotros ni con excelencia de palabra o de sabiduría. Y fijaros que dice, estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mucho temor y temblor. Es decir, el apóstol Pablo, que era una persona que predicaba la palabra, que enseñaba la palabra, era una persona que temblaba, que tenía miedo cuando predicaba la palabra. Que realmente tenía temor y temblor cuando cogía la palabra y se ponía a predicar allí a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, a quien fuese. Él tenía temor y miedo de predicar la palabra. ¿Qué diferencia hoy en día con la autosuficiencia del hombre? ¿Qué diferencia hoy en día con muchos predicadores que salen ahí como pavos panza arriba y salen en medio de la gente y predican sin temblarles la mano, con una seguridad, con una convicción, con algo realmente como si no tuviesen, como si fuesen capaces de todo? Pablo, el hombre usado por Dios de infinidad de veces, predicaba con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Algunas veces a mí me comentan, me dicen, me tocan, yo normalmente cuando termina la predicación, como suelo abrazar, hay gente que me dice, ¿tienes la mano fría? ¿Tienes la mano fría? Pues siempre estoy con la mano fría. Cuando tengo que predicar tengo la mano fría, porque me da vértigo, me da miedo el predicar la palabra, enseñar la palabra. Lo hago y ya con los años que llevo, cada vez me da más miedo. Cada vez, no sé si es por los años, por la experiencia, por lo que sea, cada vez me da más miedo predicar, porque creo que es una responsabilidad tremenda. Es una responsabilidad abrir la Biblia y enseñar la Biblia. Es una responsabilidad que creo que va más allá de la comprensión humana. Menos mal que el Señor da la palabra, el Espíritu Santo da el que enseña, el que guía, y si no fuese por él realmente sería muy complicado. Pero me sorprende en los días que vivimos la gente que son capaces de predicar a multitudes con una seguridad, con una cosa que tú dices, a mí me encantan los predicadores que se ponen nerviosos. A mí me encantan las mujeres que están compartiendo y se ponen nerviosas. A mí me encantan las personas que dicen, tengo miedo, ora por mí, hermanos. Y las personas que son capaces de decir su vulnerabilidad, soy débil, voy a tocar la guitarra pero tengo miedo, ora por mí. Voy a cantar un solo, pero ora por mí. Y lo canta, para la gloria de Dios. Pero tiene miedo, me encanta. Esa falsa convicción, esa falsa cosa, esa seguridad que muchas veces tenemos en las cosas que hacemos. El apóstol Pablo no la tenía. El apóstol Pablo cuando predicaba era con temor y con mucho temblor. Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Una de las cosas que en el ideario colectivo, en lo que tenemos como todo el mundo, muchos creyentes, esa cosa de que el apóstol Pablo tenía una gran personalidad, que era fuerte, que era grande. Aquí nos está diciendo en este texto que es verdad que yo cuando escribo la carta, cuando escribo a vosotros Corintios, las cartas dan una sensación de dura y de fuerte. Más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Había gente que pensaba que el apóstol Pablo era un gigante y cuando lo veían en persona decía, pero si es un enano. Había gente que pensaba que el apóstol Pablo era muy elocuente y cuando lo escuchaban predicar decían, pero esta persona es el apóstol Pablo, sí, su enseñanza es casi menospreciable. Hay una definición, y alguna vez lo he comentado, hay una definición del apóstol Pablo
hay un libro que se llama La vida del apóstol Pablo, que es un libro buenísimo, es un clásico también, y en ese libro se recogen información de los primeros siglos de la Iglesia, y hay una enseñanza, una descripción del apóstol Pablo, y creedme que la descripción es tremenda, es tremenda la descripción que se hace del apóstol Pablo. Se nos dice que el apóstol Pablo era patizando. Mi hermano Manolo es patizando. Se nos dice que tenía la nariz agreña, como las águilas, la nariz agreña. Se nos dice que era bajito. Y que, es decir, no era un Apolos, no era una persona alta, no era una persona fuerte, no era una persona guapa, ¿no? Parece que era una persona muy normal, por lo menos físicamente, patizando, bajito, con la nariz aguileña. Pues ese hombre fue usado por el Señor. Y la gente podía pensar, ¿cuántas veces encontramos a gente, vemos a una persona y decimos, esta persona va a predicar, ¡oh, qué aburrimiento! Esta persona, si viene nada más que verlo, para ver que nos va a dar un tostón. Esta persona, y cuando se pone a predicar, haces tú así. Y tú dices, ¿dónde estaba esta persona antes? Y te da un mensaje que te transforma, que te cambia. Y una persona que va a cantar, tú lo miras y tú dices, esta persona tiene una voz de pito, esta persona va a cantar. Y cuando canta es otra voz. Cuando toca la música es otras manos, otro sonido. La gente nos sorprende, Dios nos sorprende. Y hay veces que pensamos que una persona no va a hacer determinada cosa y lo hace muy bien, por la pura gracia del Señor. Pablo podía ser bajito, podía ser débil, pero Pablo lo usó el Señor de una forma impresionante. Desde el capítulo 11 de esta segunda de Corintios, en el versículo 6, dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Y ahora que aquí nos da otra descripción del temperamento, del carácter y del apóstol Pablo y de su manera de hablar. Dice, aunque sea tosco en la palabra. Sí, no era elocuente, no era una persona fina en la palabra, era una persona tosca, brusca en la palabra, pero Dios lo usó. ¿Y de qué manera Dios lo usó? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede usar un vaso de barro como si fuese un vaso de oro. Dios lo usa todo y Dios es el que da la voz, el que da el tono y el que da el corazón. Porque una de las cosas que el apóstol Pablo sí tenía cuando predicaba es que ponía su pasión y su corazón en la predicación y la enseñanza. Hoy en día a veces podemos escuchar buenas predicaciones, pero tú no ves la pasión, tú no ves el corazón, tú no ves que esa persona realmente está poniendo todo lo que hay en su corazón. Hace una descripción, hace un buen estudio, hace una buena enseñanza, hace un buen cántico, pero tú no ves que realmente está poniendo su alma en la predicación, en el cántico, en la música, en lo que está haciendo. Dios usó a Pablo, un instrumento humano, con temor y con temblor, osco en la palabra, que a veces la gente se metía, le decían, ¿y este es el apóstol Pablo? ¿Y de qué forma Dios lo usó? ¿De qué forma Dios lo llamó? Alguna vez también os he contado a Moody. Moody era un hombre en el siglo XIX en Estados Unidos, un hombre, no puedo bien si al final del siglo XVIII, creo que del siglo XIX, que era gangoso. ¿Alguien sabe hablar en gangoso? No, que después me dicen que no. Gangoso. Hay muchos chistes de gangoso, ya hoy día no se lleva, pero hay mucha gente que habla así. Este era un hombre que era gangoso. Iba a la escuela dominical, dejó durante un tiempo de ir a la escuela dominical, empezó a trabajar vendiendo zapatos en una zapatería, ya un tiempo apartado, y un día fue su maestro de escuela dominical. Qué importantes son los maestros de escuela dominical. Un día fue el maestro de la escuela dominical y fue a su zapatería donde trabajaba y le habló, le compartió por qué había dejado de ir a la iglesia y tal. Y a raíz de esta conversación, este hombre volvió otra vez a la iglesia y empezó
poco a poco, empezó a enseñar a los niños, empezó a enseñar a los jóvenes, empezó a predicar en su iglesia, se convirtió en un evangelista antes que Billy Graham, que Billy Sunday, que otro grande evangelista, empezó a predicar. Y empezó a llenar estadios, empezó a viajar por otras partes, por ejemplo en Inglaterra, y donde quiera que iba se llenaban los estadios de fútbol, de béisbol, etcétera, predicando. Un hombre gangoso. Y la gente seguramente cuando lo escuchaba por primera vez, seguramente más de uno tendría que reírse diciendo, vaya, pero algo tenía, que solamente Dios lo da, algo tenía este hombre que atrajo a millares de personas a Cristo, se convirtieron miles de personas a Cristo, y Dios lo usó porque Dios es el que se lleva la gloria, no solo lleva el hombre. Y Dios de lo que parece menos importante, lo hace importante. De que es la persona menos idónea, lo hace el idóneo, porque es Él que se lleva la gloria, es Él el que hace las cosas, es Él que realmente el que mueve y el que da pasión al corazón. Así que fijaros que en este caso Moisés le está diciendo, yo no sé hablar, yo soy tardo de lengua, yo soy torpe, yo tal. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que el Señor le había llamado, le estaba diciendo que hiciese aquello a lo que él había sido enviado ir a Egipto. ¿Cuál es la respuesta de Dios a lo que Moisés le está diciendo? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esta excusa de Moisés? Dice en el versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Moisés le está diciendo, Señor, que no sé hablar. Señor, yo soy torpe, no tengo la elocuencia para poder hablar. Y el Señor le contesta de esta manera. Es decir, detrás de todo esto, detrás de toda esa excusa de Moisés, de todo lo que está diciendo, es como si el Señor le dijera, detrás de esto estoy yo. Detrás de todo lo que tú me estás comentando, de tu falta de elocuencia, de tu tartamudez, de que no te ves idóneo para hablar, detrás de esto estoy yo, Moisés, no lo olvides. Yo soy el que ha creado a todas las personas. Los mudos, los sordos, los ciegos, a los que ven. Yo soy Moisés el que lo ha creado. Me da, a veces cuando leo ese texto, no sé por qué mi mente va a los últimos capítulos del libro de Job. Cuando el Señor le está diciendo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el caballo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los seres? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el Orión y las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Oh, pues aquí de alguna forma, como si Moisés le está diciendo, yo no soy torpe, y Moisés le dice, y el Señor le dice a Moisés, tranquilo, porque yo soy el que hace a la gente, yo soy el que hace a la persona, a los sordos, a los mudos, a los ciegos, a los que ven, yo soy el que hace la creación. En realidad, lo que el Señor está diciendo a Moisés es, ¿por qué discutes conmigo, Moisés? ¿Por qué discutes conmigo? ¿Por qué me pones otra vez esta excusa si yo soy el que hace al ser humano? Si yo soy el que hace, incluso a Faraón lo he hecho yo, Moisés. ¿Por qué me pones otra vez esta excusa cuando yo soy el que hace a todas y te he hecho a ti? Tú me dices a mí que tú eres un tartamudo, tú me dices a mí que no sabes hablar muy bien, pero se te olvida un pequeño detalle, Moisés, yo te he hecho. Por lo tanto sé quién eres, por lo tanto sé cómo hacer que funciones, por lo tanto soy yo el que suple tu necesidad, por lo tanto soy yo el que te da los dones, Moisés. Yo sé cómo tú eres porque te he creado yo, igual que he creado a todas las personas. Y fijaros que el Señor le dice tres cosas. Versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En primer lugar, fijaros que le dice, ve. Vale, tú me has dicho que tú eres torpe de lengua. Te estoy diciendo que yo soy el que ha creado todo, a todos los seres humanos. Y ahora, Moisés, déjate ya de seguir argumentando y ve. A los discípulos, Jesús les dijo en un momento dado, y lo repitió en varias ocasiones, Jesús les dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En todos los Evangelios está repetido esta misma orden. En todos los Evangelios está repetido, es uno de los textos que más se repite. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cuando Jesús
resucitó antes gracias Pablo, antes de ascender a los cielos. Cuando vamos al libro de los Hechos, antes de que Jesús estuviese, los llenó del Espíritu Santo a todos los creyentes allí, para que fuesen hasta el último de la tierra también, llenos del Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que los creyentes estamos llamados a ir. La Biblia no enseña que estamos llamados a estarnos quietos de un sitio, a estar quieto parado y que la gente venga. Estamos haciendo el evangelismo una cosa completamente diferente al propósito original del Señor Jesús. Porque el propósito de Dios es que vayamos a la gente a predicar. El propósito de la iglesia en esta época que estamos viviendo es que la gente venga a la iglesia. Y es completamente diferente, porque somos nosotros los que tenemos que predicar. Somos nosotros los que tenemos que anunciar. Somos nosotros los que tenemos que ir a la gente. ¿Alguna vez vino alguna persona? Sí. ¿Alguna vez pasa alguien por la puerta? Sí. Pero ese no es el propósito. El propósito es que cada uno de nosotros nos convirtamos en embajadores y nos convirtamos en heraldos de la predicación de la palabra de Dios. El Señor le dijo a los apóstoles, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. A Jonás el Señor le dijo lo mismo, ve a Nínive, no te quedes aquí tranquilito en tu casa, porque allí hay una ciudad que está esperando que venga alguien y les predique y les lleve al arrepentimiento. Y el Señor le dijo a Jonás, ve a esta ciudad. A Israel, ¿cuántas veces el Señor le dijo a Israel? Y van a estar a punto, ya les queda muy poquito, Si seguimos leyendo el libro de Éxodo, les queda muy poquito. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a Israel, te voy a llevar a la tierra prometida? Te voy a llevar a la tierra, tengo un plan para vosotros. Y hacia ese lugar, hacia Canaán. Y a la tierra prometida. Y el Señor les llevó a la tierra prometida. Y tú tienes que ir a algún sitio, tienes que ir a un sitio a predicar, tienes que ir a algún sitio a compartir la palabra, tienes que ir a algún sitio a anunciar el Evangelio. ¿Tienes alguien a tu lado que todavía no les has hablado? ¿Tienes alguien en tu familia que todavía no le has compartido el Evangelio? Tienes que ir a alguna parte, a algún lugar donde Dios te ha dicho, comparte mi palabra con esa persona. Habla de mí ante esa persona. ¿Tienes que ir a algún sitio? ¿Tienes que hablar con alguien? ¿Tienes que hacer las paces con alguien? Estás en un momento de tu vida en el que las cosas están complicadas, tan difíciles con alguien. Quizás sea el momento de ir a esa persona, no esperar que esa persona venga a ti, ir a esa persona directamente y decirle, quiero hablar contigo, quiero reconciliarme contigo, quiero que haya perdón en nuestra vida y quiero que vamos por lo menos a intentar tener la relación que teníamos antes. A lo mejor Dios te está llamando a reconciliarte con alguna persona que ha pasado algo en tu vida, con alguien. Y quizás Dios te está diciendo, no mires para otro lado y ve a esa persona y reconcíliate con esa persona. Quizás el Señor te está diciendo, ve y trabaja para mí en un ministerio. Haz algo. En la iglesia, hermanos y hermanas, están los que no hacen nada y los que hacen la obra de Dios. Punto. Qué simple soy, ¿verdad? Qué poco imaginativo soy. Pero es la realidad. En la iglesia están los que sirven al Señor y los que no sirven para nada. Los que sirven y los que no sirven, no sirven. Y hay mucha gente en la iglesia calentando bancos sin hacer absolutamente nada, solamente viniendo los domingos y engordando espiritualmente, pero sin hacer nada. Y quizá el Señor te está llamando y está diciendo, ¿qué puedes hacer tú en la iglesia? ¿A qué ministerio puedo tener? ¿Qué puedo? Hubo un político que en su momento dijo, no preguntes lo que tu nación puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu nación. Y en muchos sentidos, hermanos y hermanas, estamos viendo momentos en los que la mayoría de los creyentes no hacen nada, no se involucran, no trabajan, no sirven, se conforman solamente con venir al culto. Y quizá el Señor te está diciendo a ti en esta tarde, sírveme, trabaja para mí, haz cosas, comparte, hay muchas cosas que hacer en la palabra, en la iglesia y con la gente. A lo mejor Dios te está llamando a hablar, te está diciendo, ve a hablar con alguien. A lo mejor Dios te está diciendo, ve y reconcíliate, pon las cosas bien con esta persona, con este grupo. A lo mejor Dios te está llamando a involucrarte en algún ministerio.
Sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort. Sal de tu comodidad y trabaja para Dios, sirve al Señor. Lucha en esa batalla apasionante que es cada día trabajar en la obra de Dios. Lucha, batalla, pelea. Sigue adelante llevando el Evangelio. Estamos en una batalla espiritual, hermanos y hermanas. Espiritual. Y o nos quedamos sentados y no crecemos, o decimos, Señor, heme aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y dice, Señor, aquí estoy dispuesto a poner mi granito de arena para que tu obra, para que tu iglesia, para que tu reino siga adelante. A lo mejor el Señor en esta tarde te está diciendo, ven, muévete y haz algo en mi obra o con algunas personas a las que necesitas hablar. Esa es una de las cosas que el Señor le dice a Moisés, ven. La segunda cosa que le dice, y además está muy clara, es, yo estaré con tu boca. Yo estaré con tu boca. Tú estás diciendo que no sabes hablar, pero se te olvida un pequeño detalle, Moisés, es que yo estoy ahí. Yo estaré con tu boca. Yo seré el que habla. A Jeremías le pasó exactamente lo mismo. Mira lo que dice en Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 9. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 9. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no se habla porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Me encanta. Aquí encontramos el llamamiento de Jeremías, un llamamiento que Dios ya da desde el vientre de su madre. Desde que estaba en el vientre de su madre, el Señor tiene un propósito para Jeremías. Y ese propósito Dios lo iba a cumplir. Jeremías va creciendo, sabe lo que el Señor demanda de él, y le dice, Señor, yo no sé hablar. Yo no sé hablar. En el hebreo, aunque aquí se dice soy un niño, en realidad no es que sea un niño, era un joven. Era un joven. Es como diciendo, Señor, yo soy un joven para poder hablar, para poder anunciar, para poder decir las cosas que tú dices. Y el Señor le dice, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe dirás tú, obediencia, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte como poderoso gigante, como vimos el otro día, el viernes. Y fíjate que dice, y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca. Y tocó mi boca. Y el Señor dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Y quién para a una persona? ¿Quién frena a una persona que Dios ha puesto su palabra en su boca? ¿Quién puede con una persona que tiene la palabra de Dios en su boca y en su corazón y en su alma? El Señor tocó la boca de Jeremías y Jeremías fue otro completamente diferente y predicó, anunció, proclamó, profetizó lo que Dios tenía en su corazón. No solamente le pasó a Jeremías. Mirad lo que dice en Hechos, en el capítulo 2, Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. ¿Recordáis lo que pasó después de este discurso, de esta primera predicación del apóstol Pedro? ¿Recordáis que las personas que estuvieron allí en Jerusalén escuchando esta predicación, todos se quedaron dormidos? ¿Lo recordáis? Se tiraron por el suelo, todos cuajados. ¿Recordáis que la gente estaba levantando la mano y diciendo, para ya, que nos aburrimos, que venga otro? ¿Recordáis cómo lo dice el texto? Claro, no lo podéis recordar porque no lo dice, ¿no? ¿Recordáis lo que ocurrió? 3.000 personas se convirtieron. 3.000, que se hizo muy pronto.
3.000 personas se convirtieron, como 3.000, se convirtieron en aquel momento después de la predicación del apóstol. ¿Cómo tuvo que ser esa predicación? ¿Cómo tuvo que ser de ungido, de pasional la predicación del apóstol bíblica? Fue una predicación bíblica antiguo testamentaria, una predicación con las profecías, una predicación mesiánica, una predicación cristológica, una predicación que anunciaba también el arrepentimiento de la gente, una predicación que llevaba a un fin, que la gente conociese a Cristo, que se convirtiera, y se convirtieron como 3.000 personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había caído entre todos aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y entre ellos estaba el apóstol Pedro. Ya no era el apóstol Pedro de antes. Ya no era el apóstol Pedro dubitativo, que metía la pata cada 2 por 3. Ya no era ese apóstol Pablo, ya ese apóstol Pedro era un hombre completamente renovado, un hombre diferente, un hombre chapalante, un hombre valiente, un hombre con denuedo. Siempre había sido valiente, pero metía la pata. Ahora es un hombre completamente diferente porque el Señor lo ha cambiado, lo ha transformado, porque ha sido llenado del Espíritu Santo. Y fijaros que dice entonces Pedro, ponéis en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Y les habló. Y a partir de ahí todo cambió. Siguió predicando, predicó la palabra de Dios y como 3.000 personas se convirtieron. Yo estaré con tu boca. El Señor le dice a Moisés, yo estaré con tu boca. El Señor le dice a Jeremías, yo estaré con tu boca. El Señor estuvo con la boca del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Yo estaré con tu boca. Y podrás anunciar, podrás predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace nuestro buen Dios. Que coge a nosotros que no valemos nada. Bueno, ustedes sí, la mayoría sí. No valemos mucho y el Señor nos coge y tú dices, tú no sirves. Y el Señor, yo no sirvo para cantar. Déjame que yo trabaje en tu laringe, en tu garganta. Déjame que yo trabaje contigo. Señor, yo no sirvo para predicar. Déjame que yo trabaje en tu voz, en tu corazón, en tu conocimiento. Déjame en tu autoridad. Señor, yo no sé hacer. Déjame que yo trabaje contigo. Y el Señor lo hace. Y el Señor lo hace. El Señor hace maravillas con aquellos que le dicen, Señor, aquí estoy dispuesto para servirte y para trabajar. Sí. Que fijaros que el Señor le dice, en respuesta a la excusa de Moisés, le dice, ven. Le dice, yo estaré con tu boca. Y le dice, la tercera respuesta que el Señor le da es, yo te enseñaré lo que tienes que hablar. Yo te enseñaré lo que tienes que hablar. Esto es tremendo. No solamente le dice ve, y estate tranquilo porque voy a estar contigo, sino que además le dice, y además de que estés tranquilo porque voy a estar contigo, además de eso, yo que te he creado a ti, yo que he creado al sordo, al mudo, al que ve, yo que he creado al ser humano, yo, Moisés, te voy a decir lo que tienes que predicar, te voy a decir lo que tienes que hacer. Me encanta porque es el Señor el que se lo dice, yo te voy a enseñar lo que hayas de hablar. ¿Alguien se acuerda de lo que dice Jeremías 33, versículo 3? ¿Alguien se acuerda de lo que dice? Muy bien, me encanta tu pelo. Viene el pelo, sí, como una leona viene ella. Clama a mí, dice, clama a mí, y yo te enseñaré y te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te enseñaré. A veces, hermanos, estamos en un cuarto oscuro. No hay puertas, no hay luces, no hay ventanas. Estamos ahí más perdidos que debajo del agua. Estamos metidos y decimos, Señor, y el Señor de pronto, en medio de esa habitación oscura, que no vemos absolutamente nada, el Señor entra y nos dice, yo te enseñaré. Pero Señor, ¿por qué estoy aquí? Clama a mí, búscame, háblame a mí, y yo te enseñaré. Y te diré, en su momento te diré el por qué. Yo te enseñaré cosas grandes. Me encanta, porque no dice,
no dice, yo te voy a enseñar cosas pequeñitas. No, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es magnífico, nuestro Dios es el creador del universo. El Señor puede decir, te voy a enseñar cosas pequeñitas, que lo puedo hacer. El Señor te voy a enseñar cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Hay un montón de cosas, hermanos y hermanas, que no conocemos. ¿Alguien sabe realmente cómo es la supremacía de Dios? ¿Alguien sabe de verdad cómo es la soberanía de Dios? ¿Alguien sabe de verdad cómo es la voluntad de Dios? ¿Alguien sabe de verdad cómo es el ser de Dios? ¿Alguien sabe de verdad cómo es la Trinidad? ¿Alguien sabe de verdad lo que es el cielo? ¿Alguien sabe de verdad lo que es la eternidad? ¿Alguien sabe de verdad cómo es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Jesús, nuestro Espíritu Santo? ¿Alguien sabe de verdad? ¿Nos podemos perder en la inmensidad del ser de Dios? ¿Alguien sabe de verdad cómo es todo lo que es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Lo que hace Dios? Nadie lo sabe. Nadie, los ángeles lo saben. No lo sabe absolutamente nada. Los ángeles están en su presencia ahora, pero hubo un tiempo en el que no estaban. Hubo un tiempo en el que no estaban. Los ángeles fueron creados igual que nosotros. Hubo un tiempo donde los ángeles no estuvieron presentes. Nadie sabe realmente la suficiencia de Dios. Pero el Señor dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Y me encanta, porque ese Dios es el que nos dice a nosotros, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Cuando tú no entiendas, cuando tú no sepas, Moisés, lo que está ocurriendo, cuando tú crees que tú vas a tartamudear, que la gente no te va a escuchar, que la gente te va a echar tomate, que no va a prestar atención, Moisés, que yo te voy a enseñar cosas grandes, y a ti, y a mí, y a Jeremías, como se lo dijo, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que hace el Señor. Nos muestra un mundo. Nos muestra un mundo. Antes estaba diciendo, y de buena manera, con razón, estaba diciendo Nuria acerca de los arreboles en el cielo, que por cierto Jesús también habló de los arreboles en el cielo. Cuando tú ves el cielo, como decía ella, cuando tú ves las imágenes, alguna vez dice ella, estaba diciendo, veo películas que parecen que son de ordenador, y tú te quedas diciendo, wow, qué cosa, qué bonito, qué imagen, ¿no? Y tú ves los cielos, y ves los mares, es algo impresionante. Pues eso es nada comparado con la inmensidad de Dios. Nada comparado con el ser maravilloso de Dios. Porque entre otras cosas nuestro Dios, cuando acudimos a Él en oración, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Déjame decirte, cosas grandes y ocultas de ti. De ti. Porque tú tienes un potencial y tienes un poder, no un poder que tú nazca de ti, esto es autoayuda, yo creo solamente en la ayuda de Dios. Pero déjame decirte que a veces no confiamos en nosotros, a veces no creemos en nosotros, a veces pensamos que yo no voy a poder sacar esa asignatura, a veces pensamos que yo no voy a poder trabajar bien, a veces pensamos que me van a echar el trabajo porque pues soy un cero a la izquierda. A veces pensamos que en la iglesia hay otros que pueden hacer mejor que yo, y yo ¿qué voy a hacer? A veces pensamos que no somos capaces de hacer algo. Y Dios dice, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas de ti. De ti. De ti. Hubo un profesor que le estaba diciendo a Albert Einstein, más vale que debes estudiar, hijo mío. Más vale que debes estudiar porque lo tuyo no... A Albert Einstein... y ese profesor no sé dónde estará, pero se ganó un día, de luego el hombre. Y el futuro tuvo un premio Nobel de Medicina y una de las posiblemente para muchos, la cabeza pensante más importante del siglo XX. Me acuerdo del día que Joti compartió de la música, de cuando estaba en el conservatorio, aquel profesor que era, bueno, otro 10 hay que darle a ese profesor. Que no servía para la música, Me gustaría que ese profesor estuviese aquí, me gustaría que viese tocar el piano, la guitarra, el chisme que toca él también. Lo toca todo. Me gustaría que lo viese también. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas de ti.
de ti. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas de tu familia. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas en la vida espiritual conmigo. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas en tu matrimonio para que te vaya bien. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas con la gente. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Eso es lo que hace el Señor, porque tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Yo te enseñaré lo que tienes que hablar. Nunca tengas miedo de hablar con nadie. Respeto a todo el mundo. Respeto a todo el mundo. Nunca tengas miedo de compartir a Jesús con nadie. Nunca tengas miedo de ningún hombre. No temerás al hombre, dice la palabra de Dios. Porque Dios te va a enseñar lo que tienes que decir. Te va a decir exactamente aquello que vas a compartir. Hay un versículo, y con esto voy a terminar, en el Salmo 32, que a mí tanto bien me ha hecho durante toda mi vida. Salmo 32, versículo 8, que dice, Salmo 32, ¿alguien lo sabe también de memoria? Bueno, está puesto. Bueno. Lara va con la mano muy rápida. Y hace bien, porque hay que leer la palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Durante años y años y años he tenido este versículo en mi habitación. Durante años, hasta que me casé, tuve este versículo en mi habitación. Me levantaba de la cama y me despertaba, y lo primero que veía era ese versículo que me lo regaló mi hermana. Un papiro, me lo regaló y cuando me acostaba por la noche, lo primero cuando me acostaba y ya me tapaba, lo último que yo veía era ese versículo. Ese versículo ha sido mi norte y mi guía. En decisiones importantes que he tenido que tomar, en cuanto a ministerio, en cuanto al pastorado, siempre me he dejado guiar por este texto y siempre me he refugiado en esta promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos y hermanas, Moisés le presentó excusa. Yo no sé hablar. El Señor le dice, mira, yo lo he creado todo, yo lo he hecho a todos los seres humanos y también te he creado a ti, te he hecho a ti. El Señor le dice además, vas a hacer tres cosas. Vas a ir. Yo voy a estar con tu boca. Y además te voy a enseñar lo que tienes que hablar. Como le enseñó, como nos dice Jeremías, clama a mí y yo te enseñaré. Como vemos en este texto, te haré entender y te enseñaré en el camino. Estás un poquito perdido en esta tarde. Estás en un momento en el que tienes que tomar decisiones. Estás en un momento en el que tienes que decir, Señor, ¿hago esto o no lo hago? ¿Por aquí, por la izquierda o por la derecha? Señor, no sé muy bien. ¿Hablo con esta persona o sigo sin hablar con esta persona? ¿Voy a hacer este estudio, esta asignatura, esta clase o otra? ¿Qué voy a hacer con mi vida, Señor? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y lo que yo te digo aquí en esta tarde es, te haré entender. Te haré entender. Y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te enseñaré. Tenemos un Dios tan bueno con nosotros que nos coge de la mano. Estamos perdidos. No sabemos en qué dirección tirar. Por aquí, por allá. No sabemos si el Señor viene de pronto y dice, dame la mano. Tú lo miras y dices, Señor, pero es que estoy muy perdido. Yo no sé muy bien qué es lo que hacer. Y el Señor te dice, lo sé, por eso estoy aquí contigo. Lo sé. Sé cómo estás. Dame la mano y yo te voy a conducir. Déjame que te guíe, déjame que te guíe. Y el Señor nos va guiando por un sendero luminoso, por un sendero que nunca se estrecha, por un sendero que nunca nos apartamos, porque Él va en ese camino y nos coge de la mano. Y nos hará entender por el camino en el que debemos andar. Nos hará entender, nos enseñará y fijará sus ojos preciosos en nosotros. Deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor te hable. Deja que el Señor te enseñe. Deja que el Señor en todo momento esté contigo.
Ve, ve y ve. Ve a lo que el Señor te manda. Sé consciente siempre que el que pone la palabra en tu boca es Él. Yo te enseñaré, no tengas temor de nadie. Es que tengo que hablar con el catedrático, pues habla con el catedrático, no pasa nada. Es que tengo que hablar con mi jefe, pues habla con tu jefe, no pasa nada. Es que tengo que hablar con Miguel, pues habla con Miguel, no pasa nada. No pasa nada, habla. Porque yo estaré ahí contigo y yo te enseñaré lo que tienes que hablar. Y no hay una experiencia más hermosa, más tremenda de este mundo que dejarte guiar por Dios. Porque aunque estemos perdidos, aunque estemos desorientados, incluso aunque pongamos excusa, como lo puso Moisés, al final el Señor te dice: yo estoy contigo, no tengas miedo. Que te crees que no sabes hablar, no te preocupes, si te da la palabra soy yo. Que te crees que no vas a poder sacar esta asignatura, que no vas a poder hacer esta carrera, no te preocupes, si el que te va a dar el talento y la capacidad soy yo. Que te crees que tu matrimonio se va a romper, no te preocupes, si yo sé cómo arreglar el matrimonio, no te preocupes. Que tú tienes miedo, que tú crees que tú vas a estar solo toda tu vida, no te preocupes, si yo voy a llenar tu corazón, yo te voy a dar compañía y haré lo que sea también para que te dé otra compañía. Déjame actuar en ti, déjame trabajar contigo, porque yo soy tu Dios. Te voy a enseñar. Y no solamente te voy a enseñar, te voy a hacer que entiendas. Porque a veces no somos capaces, nos enseña pero no entendemos lo que nos enseña. Y el Señor nos dice: te voy a enseñar también. Y eso, hermanos y hermanas, es una maravilla. Porque todos los que estamos aquí esta tarde, todos, necesitamos que el Señor nos coja de la mano y nos diga: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Amén. Amén.